ese día. Gracias a ustedes por estar aquí en esta mañana. Esperemos que la predicación de la palabra en esta mañana sea primeramente agradable al Señor y de edificación para cada uno de los que están aquí presentes. Yo quiero comenzar con una oración, entonces vamos a proseguir entonces a la predicación de la palabra. Te damos gracias, Señor, que nos das un domingo más para venir y reunirnos como tus hijos a escuchar la exposición de tu palabra. Yo te pido que me ayudes a presentarla con claridad, me ayudes a recordar que yo voy a dar cuenta de mi predicación. Ayúdame a temerte a ti, Dios, antes que a los hombres al hacerlo hoy. Yo te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. El sermón que vamos a presentar en esta mañana lo preparamos en noviembre del año pasado. Noviembre del año pasado recibí una invitación para predicar en una iglesia en Racine y decidí entonces, cuando el pastor aquí me pidió predicar la palabra hoy, pues predicar ese mismo material que había preparado ya. Solamente hubo que hacer un poquito de repaso, por supuesto, y todo eso, pero ese va a ser el sermón de esta mañana. En esta fecha, casi llegando julio por ahí, sea julio 3, julio 4, dependiendo, cuando uno va a ver los fuegos artificiales, como está en verano y estando aquí en Wisconsin, no oscurece sino hasta las 9, 9 y media dependiendo. Es una tremenda bendición, pero los fuegos artificiales, para verlos mejor, el cielo tiene que estar oscuro para que los fuegos artificiales puedan apreciarse y verse mucho mejor. Cuando usted va a comprar un diamante o una joya, el platero se asegura de poner la joya o el diamante sobre algo oscuro. Trata de utilizar una especie de terciopelo, mientras más oscuro mejor, de manera que las facetas del diamante puedan verse y brillar con toda su gloria. Para usted ver bien un relámpago y las facetas de un relámpago y la fuerza y la gloria de un relámpago, lo puede ver mejor cuando el cielo está oscuro y nublado. De la misma manera, hoy el texto que vamos a ver va a mostrar con más claridad los colores de la gracia de Dios. El texto que nosotros vamos a exponer hoy está en Efesios capítulo 2, los versículos 1 al 3, y el tema es la condición del hombre antes de su conversión. Veremos hoy tres verdades acerca de el hombre, nosotros si somos creyentes, antes de nuestra conversión. Y eso debería motivarnos nosotros a salir de aquí dándole gracias a Dios por la bondad que Él ha tenido con nosotros. Vamos a leer el texto de Efesios capítulo 2, 1 al 3. Yo lo voy a leer y me siguen con la vista. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Yo quiero recordarle a ustedes algo esta mañana. Aquí hay dos tipos de personas en esta reunión. Dos solamente. Los que conocen a Dios y los que no conocen a Dios. Si usted es del grupo de los que no conocen a Dios, estos tres versículos lo describen a usted. Y es importante que usted ponga atención a esto. Si usted sabe que no es cristiano, es inconverso, no conoce a Dios, y usted sale de aquí pensando que estos versículos no lo describen a usted, es una confirmación de que estos versículos sí lo describen a usted. Si usted es creyente en esta mañana,
usted debería aquí salir regocijándose de lo que Dios ha hecho por usted. Versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él empieza diciendo, y Él os dio vida a vosotros. ¿Por qué está diciendo y? Porque está conectando con el capítulo 1, el capítulo 1 de Efesios. Desde los versículos 3 al versículo 14, yo sé que ustedes han oído esto en el pasado, Pablo está alabando a Dios por lo que Dios ha hecho por nosotros en su bondad. Cómo Dios habla de lo que ha hecho desde la eternidad pasada y el futuro también, cómo nos ha escogido en Cristo Jesús, y no porque somos buenos, no porque Dios vio que nosotros íbamos a creer, sino porque Dios quiso, dice, por su gloria, un propósito de Dios. Y Pablo empieza en el versículo 3 y termina en el versículo 14, y dicen que en el texto original no hay ni comas, no hay puntos, no hay pausa. Del versículo 3 al 14 es como que una gente esté emocionada, vio algo y viene donde ti. Y mira, y yo estaba, pero cálmate muchacho, cálmate. Pablo está lleno de emoción y así está Pablo, versículo 3 al 14. Y entonces él dice, y Él os dio vida a vosotros. En el versículo 15 Pablo da gracias y ora por los creyentes para que Dios les dé sabiduría y entendimiento, para que ellos puedan entender las grandes cosas que Dios ha hecho. En el mismo capítulo 1, versículos 19 y 20, Pablo habla de que el poder que actuó en Cristo para levantarlo de los muertos, ahora actúa también en nosotros. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, actúa también en nosotros. Dice que Él os dio vida. Y la pregunta es, cuando estábamos buscando a Dios, cuando necesitábamos solamente un poquito de ayuda, el texto dice, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es una situación que describe no tiempo, sino estado, describe condición. Yo estaba mirando una grafiquita esa cortita que le dicen meme en internet. Y era un perrito, y el perrito estaba así, y había un espejo aquí, y el perrito hace así, y cuando se mira, él hace como... Ustedes saben que nosotros, muchos de nosotros, cuando vemos lo que dice la Escritura acerca de quiénes somos realmente, y particularmente quiénes éramos antes de la conversión, somos como ese perrito. Si lo viéramos realmente como la Biblia lo dice, uno ve el cristal y uno hace, eso no soy yo. Sí, ese eres tú. Dice, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, no cuando estaban buscando a Dios. Estaba escuchando a Paul Washer en estos días, y él dice que hay gente que dice, yo siempre he buscado a Dios, y cuando yo era chiquito, yo siempre buscaba a Dios. No, no. La Biblia dice que nadie busca a Dios. Dice que Dios miró a los hombres a ver si había alguno entendido que buscara a Dios. ¿Y qué encontró? Dice, nadie buscaba a Dios. Todos se habían desviado. Aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si usted está aquí en esta mañana y usted es un converso y usted piensa que usted está buscando a Dios, usted no está buscando a Dios. Usted está buscando un ídolo de su propia imaginación, pero no el Dios de la Biblia, porque el Dios dice que nadie, ningún inconverso busca a Dios. Antes de yo seguir explicando estos versículos, estos textos, quiero decir una cuantas cosas a ustedes. Estamos viviendo en tiempos bien peligrosos. Voy a decir por qué. El significado de las palabras ha sido secuestrado. Usted habla la verdad y dice la verdad y usted lo acusan de que está hablando un discurso de odio. Usted habla con pasión y usted habla como autoridad, como mandó Pablo a Timoteo que predicara, y dicen que usted está enojado y que usted odia a las personas. Yo me pregunto por qué cuando uno tiene sus familiares, especialmente sus hijos, uno les habla firmemente y uno para a su hijo y lo para ahí al frente y uno le dice, fulano, tú tienes que parar eso now. Usted es su papá. Y usted le habla así con firmeza porque usted ve que su hijo se está perdiendo.
y como ese hijo a usted le importa y usted lo ama verdaderamente, usted le habla con firmeza. ¿Qué hacemos los cristianos ahora? Yo no me meto en la vida de nadie. No te metas en eso. Ella tiene 3 maridos. Y ella está en la iglesia 5 años. No te metas en eso. ¿Cómo? ¿Debes meterte? Eso de no meterte en la vida de las otras personas no es amor. Eso se llama indiferencia. Es amor, pero es amor propio, es amor tuyo, no por el hermano. Si tú no me corriges a mí y ves mis fallas, no me amas. No es verdad que tú y yo somos amigos y siempre va a haber, dije que no va a haber, nunca ha habido entre nosotros un sí ni un no. ¿Quién te dijo a ti? ¿Qué amigos son esos? Yo los llamo a pensar en una palabra que se llama discernimiento. ¿Usted sabe lo que es discernimiento? Discernimiento es separar la verdad del error. No es verdad que si esto es A y esto es B, y A y B son diferentes, A y B no pueden ser iguales. Si esto es verdad y esto es mentira, no es verdad que es igual. Hay una cosa que es verdad y otra cosa que es mentira. Como creyentes, no se dejen engañar pensando que solamente cuando usted escucha cosas que le caen bien, eso es la verdad. No. Porque cuando lea su Biblia, se va a encontrar con una pared. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es muy importante escuchar las palabras que utiliza el Espíritu Santo para describir lo que está diciendo sobre la condición de nosotros antes de venir al Señor, antes de la conversión. Dice, muertos en delitos y pecados. La idea de muerte aquí no es una idea nueva en la Biblia que Pablo está presentando, es una idea que está desde el Génesis. Génesis capítulo 2, versículos 15 y 16 dice, versículo 15 de Génesis 2, lo pueden anotar. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo librara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que de él comieres, ciertamente morirás, le dijo Dios al hombre. Y alguno dirá, pero Adán vivió 930 años, entonces ¿tenía razón la serpiente? Bueno, no murió inmediatamente, físicamente, pero inmediatamente murió espiritualmente y físicamente entonces murió a los 930 años. A partir de la caída del hombre, el hombre nace muerto en sus delitos y pecados. Jesús mismo en Mateo 8:18 al 22 habla de que alguien quería ir a enterrar a su padre. Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a los muertos. ¿Qué puede hacer un muerto? Lo está hablando de muerte espiritual. Los que no tienen vida espiritual, los que están muertos en sus delitos y pecados, deja que ellos se encarguen de eso. Y tú ven y sígueme. Es un lenguaje que no es nuevo en la Biblia, se utiliza de manera repetida. Ahora, préstame mucha atención ahora. El tema este de la muerte espiritual es uno de los temas teológicos más controversiales de la historia. ¿Por qué es controversial? No vamos a hablar de eso. Si no se puede hablar de un tema porque es controversial, entonces cerremos la Biblia y dejemos esto. Es un tema controversial, pero hay que explicarlo. Usted debe saber. Y nosotros como pastores, como líderes, tenemos que explicarle al pueblo para que sepan cómo discernir la verdad del error. No lo podemos dar a ustedes en el aire. Tenemos que darle herramientas para discernir. Esto es verdad, esto es mentira. Y cuando yo me paro aquí, yo debería tener la valentía de decir, esto es así, esto es así, esto es verdad, esto es mentira y esto es verdad por esta razón. Y esto es mentira por esta razón. Y esto es lo que yo creo de esto por esta razón.
yo debería tener la valentía de decir eso aquí. Y si no, yo no debería pararme aquí. ¿Qué hago aquí? Deme con un chin de agua. ¿Ustedes saben por qué a Juan el Bautista le cortaron la cabeza? Porque le dijo a un rey: no te es lícito vivir con la mujer de tu hermana, de tu hermano. Estás en pecado. El hombre por presión le mandó a cortar la cabeza, que le tenía miedo a Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista era un predicador que tenía columna vertebral. Era un hombre, no un mejeje. Tú dices algo, pues eso tiene que ser así más o menos. Y el otro dice otra cosa diferente, totalmente contraria. Bueno, tal bien, también. ¿Cómo que tan bien? Pero es chicha o es limonada. La Biblia habla claramente lo que es verdad y lo que es error. Muertos en delitos y pecados. Y el punto de la controversia es el siguiente: ¿hasta qué punto el hombre está muerto? Parece obvio. Pues si dice que está muerto, está muerto. Bueno, como yo le digo, nos han engañado con el uso de las palabras. Ahora el amor no quiere decir amor. El amor de hoy realmente quiere decir odio. Y al revés. Pero la Biblia me dice a mí: ay de aquellos que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Ay de aquellos que cambian eso así. Ay de ti, si tú eres uno de ellos. Ay de ti. ¿Cuál es la controversia? Escuchen el argumento. ¿Debe el hombre convertirse, o sea, ser regenerado antes de creer, o lo capacita Dios antes con algún tipo de fe, aunque no sea salvadora? Lo que estamos diciendo es: ¿tiene que una persona tener una nueva vida y entonces creer? ¿O tiene un muerto que creer y entonces tiene nueva vida? Parece que se cae de la mata eso. En la historia, especialmente los reformadores, enfatizaron y pusieron su cabeza afirmando que una persona no puede creer a menos que Dios le dé vida nueva. Eso se llama regeneración. Sin embargo, hay controversia con eso hoy. Y la Biblia afirma claramente eso. Oye lo que dice un comentarista bíblico: y está bien diferir de otros hermanos. No tenemos que pelearnos por eso y dividirnos, pero tenemos que llamar la verdad como es. Usted sabe lo que hizo Pablo con Pedro. Gálatas. Oh, pero vio que estaba de hipócrita cuando venía él con los gentiles, se juntaba con ellos, comía todo normal, todo bien. Y cuando venían los judíos, se separaba. Y Pablo delante de todos lo llamó hipócrita. Pero ven acá, si tú vives como, tú eres judío, ¿verdad? Y vives como los gentiles sabiendo que los hombres no se salvan por las obras de la ley y todo eso, ¿cómo que entonces tú te apartas y tienes una noble vida? Y Pablo lo confrontó delante de todos. Ahí tú me vas a decir: es que Pablo, tú sabes que Pablo era muy duro. ¿Ese Pablo no tenía amor? No, no. Como Jesús no tenía amor tampoco, cuando confrontó a Pedro mismo, le dijo: apártate de mí, Satanás. Ustedes ven cómo se discierne. Tiene que leer la Biblia y discernir con la Biblia. Y le voy a decir algo: si usted discierne así y piensa así y dialoga así y discute así, usted no va a caer bien en algunos círculos. Porque hay muchos cristianos que están en la bobería. ¿Qué bobería estoy diciendo? Estoy diciendo una cosa, sí. Y este dice la otra cosa, sí, también. ¿Cómo que? No. Usted no tiene discernimiento. O es verdad o es mentira. Pero eso no viene a un precio barato, le va a costar. Y yo le voy a decir una cosa, más tarde le voy a decir un argumento. Está llegando el tiempo en que el cristianismo a usted le va a costar. No va a haber lugar donde usted esconderse. Muy cerca está eso. Te lo voy a decir porque ahorita.
No estoy enojado. Yo sencillamente estoy emocionado con lo que estoy hablando. Porque yo estoy convencido de esto. Yo estoy convencido de esto. La pasión se confunde con enojo. Sí. Si alguien habla con pasión, es que siempre estoy enojado. No. Es que yo creo esta cosa. Dice un comentarista sobre este asunto. Dice, estoy hablando de qué debe pasar. ¿Debe el hombre nacer de nuevo primero y después creer? ¿O debe creer y después nacer de nuevo? Dice él. Los que insisten que el hombre debe ser primero regenerado antes de creer, dice él, llevan este punto muy lejos. Ignoran que hay varias imágenes que la Biblia usa para describir la condición del hombre sin Dios. Ok. Yo digo, vamos a ver qué es lo que él dice. Yo analizo entonces los textos que él da y el común denominador de los textos me habla de la condición del hombre y es similar a estar muerto en una manera. Los versos que él utiliza. 2 Corintios 4, 3 y 4. Dice que el hombre está ciego y está cegado por Satanás. Romanos 6, 17. El hombre es esclavo de su pecado. Juan 3, 19. El hombre amó más las tinieblas que la luz. El hijo pródigo, Lucas 15, es perdido. Efesios 2, 12, 19. Un extranjero y extraño a Dios y las cosas de Dios. Colosenses 1, 13. Está bajo el poder de las tinieblas. Y usted debe analizar entonces y concluir con él. Señor comentarista, ¿es verdad que los que llevan este punto de que el hombre tiene que ser regenerado primero lo están llevando demasiado lejos? ¿O realmente es bíblico que el hombre necesita nueva vida primero antes de creer? Yo creo que el hombre necesita ser regenerado primero antes de creer. ¿Qué puede hacer un muerto? ¿Ustedes recuerdan el pasaje de Ezequiel, capítulo 37? No lo puedo leer ahora porque son 14 versículos, pero usted lo puede notar. Es una buena imagen, un buen ejemplo sobre el pueblo de Israel y la restauración de Israel que Dios prometió iba a hacer con ellos en Ezequiel 37, 1 al 14. Y cómo a Isaías, como en una visión, lo llevan a un valle donde hay muchos huesos. Y dice que hay muchos huesos secos en gran manera. Y le pregunta al Señor, oye, ¿estos huesos vivirán? Y él dijo, tú lo sabes, Señor. Y dice que vino un viento, profetiza estos huesos, profetiza a ellos. Y le profetizó a unos huesos, cosa que parecía algo como ridículo. ¿Cómo yo voy a profetizar y hablar a unos huesos? Pero profetizó a los huesos y los huesos empezaron a moverse y a organizarse, todos así. Y se organizaron. Y tendones y nervios y carne y todo eso así. Pero aún eran cuerpos solamente inertes y no tenían vida. Hasta que entonces vino el Espíritu de Dios y les dio vida a estos huesos muertos. Y entonces se separaron y fueron un ejército grande. Es una buena ilustración. Cuando nosotros estábamos sin el Señor éramos así como esos huesos secos y muy secos. Algunas implicaciones de este punto que estamos haciendo aquí. Yo sé que este es el primer punto, pero necesito enfatizar esto, porque yo sé que hay mucha confusión con esto. Cuando la palabra nos describe la condición del hombre como muerto en sus delitos y pecados, deberíamos considerar algunas cosas. 1. La inhabilidad del hombre para cambiar su condición por sus propias fuerzas. El hombre no necesita un poco de ayuda, ni mucha ayuda tampoco. ¿Cuánta ayuda necesita un muerto para levantarse? Usted tiene la respuesta. Es que necesita completamente nueva vida. Ese es el lenguaje que usa la Biblia. Muerto en sus delitos y pecados. El hombre no está solo enfermo, está muerto. No es que el hombre está enfermo, muy enfermo, y puede pedir ayuda. Ese no es el lenguaje que usa la Biblia. No es el lenguaje que usa la Biblia. ¿Qué otras implicaciones tiene esto? Tiene que ver con la arrogancia del hombre que piensa que puede convertirse cuando él quiera. Esa gente que dice, yo me convierto cuando yo sea viejo. ¿Quién te dijo a ti?
¿Tú sabes por qué tenemos que predicar y explicarle esto a la gente? Para que ellos sepan que ellos no tienen el supuesto libre albedrío o free will como ellos creen que tienen. ¿Tiene el hombre libre albedrío? Depende, como diría John Piper. Si tú me dices que libre albedrío significa que yo puedo seleccionar a Dios y hacer lo bueno por mi propia cuenta sin que Dios me ayude, yo te digo no. ¿Tiene el hombre libre albedrío? Depende. Si eso quiere decir que el hombre puede hacer lo que desea hacer sin que nadie lo mueva, yo te digo sí. Ahora el punto es, ¿qué es lo que el hombre desea? Nota la diferencia. Tú tienes libre albedrío y free will para hacer lo que tú deseas hacer. El problema está en tus deseos. ¿Cuáles son tus deseos como hombre perdido y caído? Tu deseo es andar en pecado, muerto en tus delitos y pecados. Esa es tu esfera de movimiento. Ahí tú tienes libre albedrío. Libertad para pecar, porque tú eres esclavo del pecado. ¿Noten la diferencia de la definición de las palabras? No traigan así en seco solamente. Usted tiene que discernir y ponga un colador. Le dicen una cosa y usted tiene que pensar, espérate. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? Si usted tiene discernimiento bíblico y lee su Biblia, usted no puede aguantar a Joel Osteen por 3 minutos en la televisión. Yo sé que hay gente que escucha a Joel Osteen, posiblemente, y ni siquiera discierne que ese tipo no es cristiano. Es un falso profeta, no es cristiano. Y sabes cómo tú sabes, porque Dios solamente juzga el corazón. Eso es otra mentira también que usted se ha creído porque la utiliza mal también. ¿En qué sentido? Dios me dice, me da evidencias en la Biblia de cómo yo saber si una persona es creyente o no. Ay, que no conozco el corazón. Es verdad. Pero no es que no sabemos nada. La Biblia nos enseña cómo saber si una persona es creyente o no. Mire, no se deje amordazar. ¡Ay! Tú no debes juzgar. Es el versículo más famoso y el más querido, especialmente de los inconversos y de los que andan en su pecado. No me juzgues. Cuando yo oigo eso me da como teriquillo, me da como una cosquilla, una cosa, como que se me pone la piel de gallina. No juzgues, pero pónmelo en contexto eso. ¿De qué tú me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? No juzgues qué. Yo tengo que discernir entre el bien y el mal. Entre lo que es correcto, entre lo que no es correcto. Eso es bíblico. Ah, no juzgues. Eso se oye muy bien. ¿Es bíblico eso? No juzgues según las apariencias, pero juzgad correctamente. El hombre tiene capacidad para darse vida a sí mismo de la misma manera que tiene una persona para autoengendrarse y nacer ella misma. Yo no sé quién de ustedes, pero a mí en caso no. Yo te recuerdo donde yo nací. O sea, no que yo recuerdo el día, bueno. O sea, yo nací en mi casa, no en el hospital. Pero yo no me traje a mí mismo. Muertos en delitos y pecados. Así de crítica era la condición de nosotros antes de venir al Señor. Estabas muerto en tus delitos y pecados. Y delitos y pecados se refiere a la esfera, como dice MacArthur. La esfera en que alguien vive es el círculo donde se mueve, es su círculo de existencia, está separada de Dios, no tiene vida espiritual. Y mire que es un asunto de naturaleza. Mateo 12:35 dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Y yo digo aquí que la fiebre no está en la sábana. Y si la sábana está mojada y todo eso es porque el que estaba ahí acostado es que tiene la fiebre, no la sábana. El problema está dentro. Ustedes, por ejemplo, nosotros criamos a los niños. Algunos de nosotros los mandamos a la escuela pública o privada, otros hacemos escuela en la casa y eso. Pero uno tiene que estar claro, y Dora y yo sabemos eso muy bien. No es la sociedad allá afuera que los daña, ni es el mal vecindario o la mala ciudad. No importa la ciudad, de ricos o de pobres, el problema está en el corazón. Usted ha oído muchas cosas, no importa en la ciudad donde sea. El problema es más profundo, el problema es en el corazón. Mateo 15, 18 y 19 dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Jesús hablando de que lo que contamina al hombre no es lo que le entra, hablando de lo que se come, y lo que sale de su boca, dice Jesús. Dice, porque atención, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. De aquí salen.
Que usted se come un hamburger antes de lavarse la mano. Dice Jesús, eso no es big deal. Tal vez te da una diarrea y ese, no big deal. Dice aquí, delitos y pecados. Dicen los comentaristas, mayormente estas palabras, delitos y pecados, aparecen separadas. Pero aquí parece una especie de acumulación. Es como una manera de hacer una especie de clímax para que usted sepa su condición delante de Dios. Dice, en sus delitos y pecados. Algunas implicaciones para los creyentes. Al saber esto tenemos que tener una actitud de agradecimiento a Dios por lo que ha hecho por nosotros, sabiendo dónde estamos nosotros. Otra implicación para nosotros, los creyentes, cómo lidiar con los no creyentes. 1. No manipular al predicar el evangelio. Hay gente que cree que tiene la llave del corazón de la gente dependiendo cómo presente el evangelio. No. Usted puede traer a la gente aquí, a un inconverso, y apagar las luces, y le pone una música de fondo y lo que sea, y le pone a Hillsong una canción y se la repite por 30 minutos, y la persona sale de aquí peor que como vino. Porque el problema es más profundo. ¿Qué estamos hablando? Es que está muerto en sus delitos y pecados. Se requiere un milagro. Si usted no entiende más nada hoy, yo creo que usted entienda esto. Para que usted glorifique a Dios por lo que Dios ha hecho por usted. No es que Dios hizo un 99% y usted hizo un 1%. Ah, es que yo creí. Entonces tú me estás diciendo que yo no creí. Sí, tú creíste. Pero el problema es cómo tú creíste, porque aún la fe te la ha dado Dios para tu creer. Aún el arrepentimiento viene de Dios. Así que la Biblia habla. Ahora alguno va a decir, ay, pero si la gente está muerta en sus delitos y pecados, entonces, ¿para qué predicarles? ¿Porque están muertos? Y yo te voy a decir, como dice un escritor que se llama Douglas Wilson, que me encanta. Eso se llama carnal reasoning, dice él. Se llama razonamiento carnal. No razonamiento bíblico. Muchos de nosotros razonamos de esa manera. De manera carnal. Lo que yo no entiendo y no me cuadra, no me gusta, lo rechazo. Usted sabe que hay gente que lee unas cosas ahí, aquí en la Biblia. Y dice, no, eso no puede querer decir eso. Y cuando se lo enseñan y se lo demuestran, entonces al final dicen, no, Pablo estaba equivocado. ¿What? El problema es más profundo, señores. Cuando Jesús levantó a Lázaro de los muertos, increíble eso, 4 días en un sepulcro, las hermanas decían, Señor, ¿tú te atreves? Hiede ya. Cuando Lázaro se levanta a los muertos, el Señor lo levanta a los muertos, ¿usted cree que la gente va a adorar a Dios inmediatamente y automáticamente? ¿Qué quieren entonces? Quieren matar a Jesús. Usted ve el problema grande del corazón de nosotros. Es bien profundo. Es un odio a Dios. A menos que Dios intervenga, cada persona está perdida en sus delitos y sus pecados. Cada persona. Lo que debemos hacer en vez de razonar de manera carnal es predicar la palabra. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios manda. Aunque usted no entienda cómo funciona, usted predique el evangelio y Dios ha prometido que al escuchar el evangelio, los elegidos van a ser salvos. Todo lo que Jehová quiere lo hace en el cielo y en la tierra, se van a salvar. Dios no está frustrado porque está tocando el corazón del impío y el impío no quiere y Dios está tocando y Jesús se queda ahí. No me abrió la puerta. Eso no es bíblico. ¿Qué puerta tocó el Señor a Pablo cuando lo tumbó del caballo? Yo quiero que ustedes sepan, el Dios de la Biblia es un Dios más grande de lo que usted cree. Esa frase que yo oigo por ahí también, se oye muy bonita. Y usted me va a decir, pero este es un odioso, todo lo que ha dicho es malo hoy. Pero usted tiene que discernir. Usted ha oído una frase por ahí que dice, Jesús es el caballero de la cruz. Se oye muy bonito. Pero ¿cuál es la idea de esa frase de que Jesús es el caballero de la cruz? Es que Dios no puede hacer nada por un pecador hasta que el pecador en su free will, en su libre albedrío, le abra la puerta al Señor. ¿Usted ve dónde está el problema con eso? El problema está que ponen al hombre en la silla del control. Eso es una falacia. ¿Por qué? Porque el hombre sin Dios está muerto en sus delitos y pecados.
a menos que Dios intervenga. ¿No fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3? Tiene que nacer de nuevo. Y cuando Nicodemo le pregunta, ¿pero cómo es eso? Oiga la explicación de Jesús, una cosa extraña también. Y usted tiene que no utilizar razonamiento carnal porque no le va a cuadrar. Cuando Nicodemo pregunta, ¿pero cómo que entonces, cómo yo nazco de nuevo? ¿Usted cree que Jesús le dice, bueno, mira, haz esta oración, ¿ok? Ven estos pasos aquí, estos pasos, esta oración. Jesús le dice entonces, dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido y ves sus efectos y todo eso así. Y tú no sabes ni dónde viene ni de dónde va. ¿What? ¿Pero qué respuesta es esa? ¿Usted sabe lo que está hablando Juan capítulo 3? De la libertad de Dios de dar vida a quien Él quiera. Romanos capítulo 9. Que Dios tiene misericordia de quien quiere y endurece a quien Él quiere. Eso es lo que dice Romanos. ¿Es Dios malo? No. ¿Es Dios injusto? No. Dios ha tenido misericordia de salvar a muchos y eso va a engrandecer a Dios. Porque Él quiso. No porque Dios vio que usted iba a seleccionar a Dios. Porque Dios quiso, Dios lo salvó a usted en su gracia y en su misericordia. Un pecador muerto en sus delitos y pecados que odia a Dios, él no tiene la última palabra. El pecador no hace una parte y Dios la otra parte. Eso es una falacia. ¿Usted cree? Sí, pero usted solamente puede creer y arrepentirse luego que Dios le da un nuevo corazón. Antes es imposible. Ya les recordamos a los no creyentes algunas implicaciones, y es que ellos no tienen el poder de venir a Cristo cuando ellos quieran. Si usted cree eso, está engañado y lo pospone hasta los 70 años, no, usted lo que se va a endurecer más. Si usted está escuchando la palabra de Dios hoy, Dios dice, ven, arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Ese es el mensaje. Si la condición que describimos no fuera tan grave, Pablo tal vez pudiera pararse ahí, pero como si fuera pequeña, Pablo sigue diciendo, el segundo punto, que el hombre sin Dios está dominado por el mundo y por el diablo. No solamente está muerto en sus delitos y pecados, sino que el hombre también, versículo 2, está dominado por el mundo y por el diablo. Noten el versículo 2. Dicen, los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice, en otro tiempo. Aquí quiero hacer un punto, yo sé que no tenemos demasiado tiempo, pero voy a tener que volar en muchas cosas aquí, pero voy a hacer el punto en cada uno. En otro tiempo, aquí habla del poder del evangelio para cambiar vidas. Si una gente se convierte, 2 Corintios 5:17, he aquí que es una nueva criatura. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Es la persona perfecta? No. ¿Va a pecar? Sí. Si alguno pecar, y abogado tenemos para con el Padre Jesucristo, el justo. No quiero que ustedes pequen, pero si pecan, saben que tienen un abogado. ¿Es una licencia para pecar? No. Pero usted va a pecar. Pero Dios nos ha dado poder para vencer el pecado y batallamos y necesitamos un proceso de santificación. Dice MacArthur, el profesor John MacArthur, a quien yo respeto mucho, dice él que cuando él empezó en su iglesia, había aún diáconos que no eran creyentes. Usted sabe que hay iglesias que algunos líderes no son ni siquiera creyentes. Pero Judas no era creyente. ¿No se extraña? Y dice MacArthur, hablando de esto, que hay gente que cree que el evangelio no cambia. Alguien le preguntó a MacArthur, ven acá, ¿dónde está el diácono que siempre está como contento? Dice, ¿cómo así? Soy el diácono que siempre está borracho. ¿Cómo? Un diácono iba borracho a la iglesia. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Ese no era convertido. Dice, ¿what? ¿Qué? ¿Pero qué es esto? ¿Dónde está el diácono que siempre está borracho? No. Miren en el Antiguo Testamento cómo describe lo que hace Dios en la obra de una persona desde el Antiguo Testamento. Ezequiel capítulo 36, versículos 26 al 28. Dice, hablando Dios, lo que Él va a hacer por el pueblo, dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo
dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esa es la obra que Dios va a hacer. Dios se va a asegurar que si usted es hijo de Dios, usted va a andar como un hijo de Dios. Esa es la obra de Dios. Eso quiere decir que usted entonces, let go and let go, como dice una frase por ahí. No. Hay una tensión bíblica ahí que Dios me da mandamientos y yo obedezco la palabra y Dios opera en mí y conmigo y en mí. Mi proceso de santificación. Aunque yo diga lo que voy a decir ahora, con lágrimas en mis ojos, hay el peligro de que me acusen de ser un tipo que odia. ¿Por qué? Por el engaño que hay, el secuestro de las palabras de este tiempo. ¿Qué estoy hablando yo ahora? De que el evangelio transforma vidas. Si usted dice que es creyente y su vida no está cambiando y no ha cambiado, usted no es creyente. Recientemente, los artículos de Al Mohler, él tiene unos resumen de noticias que él hace. Y él está analizando una noticia que salió en uno de los periódicos, no sé si New York Times, ¿ok? Y aparece un candidato que yo creo que posiblemente tiene muchas posibilidades de ganar por como yo veo que va la nación. Se llama Pete. Y el apellido es con B, B algo, no recuerdo. BT algo. Este candidato demócrata, que está tomando mucha fuerza, es abiertamente homosexual. Prepárese porque él va para las elecciones. Y él dice, y él habla de su fe, oiga esto, él piensa que está bien con Dios. Entonces se refiere a Mike Pence, que es un cristiano devoto, serio. Y como Mike Pence tiene una posición bíblica sobre lo que significa la sexualidad y el matrimonio, y Mike Pence sabe que la homosexualidad es abiertamente pecado, y hay muchas palabras que describen la homosexualidad como pecado, muchas palabras. Abominación, perversión, desvío, que esa es una abominación para Dios. Mike Pence sabe eso, porque esa es la convicción de Mike Pence. Él nunca le ha hablado a este hombre de manera dura y nada de eso, sino porque como esa es su convicción, este candidato Pete dice, si Mike Pence tiene un problema conmigo, realmente Mike Pence tiene un problema con mi creador. ¿Usted sabe lo que está diciendo con eso? Es que Dios me hizo homosexual. Falso de toda falsedad. Varón y hembra los creó. Los que estamos en el mundo corporativo sabemos la presión que hay ahora con esto. Lo que yo decía ahorita, que va a venir un tiempo en que usted no se va a esconder, eso está bien cerca. Por esto que yo estoy diciendo, mi familia pudiera pasar hambre aquí en Estados Unidos en el 2019. Usted lo sabe. Porque esto no se toca. Pero si yo no puedo predicar la Biblia, ¿vamos a dejar esto? Joaquín, no me invite a predicar. Joaquín nunca me ha dicho a mí, mira, predica esto, lo que ellos, no diga aquello, no te atrevas. No, Joaquín, no lo estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que tenemos que estar dispuestos a decir lo que Dios dice aquí y estar dispuestos a sufrir las consecuencias. Si no, vamos a dejar esto. Me dan unos minutos más, voy a volar sobre lo que queda y terminamos, ¿ok? Bien. El versículo sigue diciendo, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. El punto que está hablando es y voy a incluso guardar las notas porque lo puedo explicar con lo que tengo el texto aquí para que sea rápido también. Dice, siguiendo la corriente de este mundo, es las ideologías y la mentalidad de este mundo, cómo el mundo piensa. No habla del globo terráqueo, no habla de la tierra, no habla de los árboles, no habla de eso. Habla del sistema de pensamiento que gobierna el mundo, lo que la gente piensa, lo que la gente valora. Como dice Dios, que lo que los hombres tienen por sublime, para Dios es una abominación. Lo que el mundo valora hoy, Dios lo tiene por abominación. Y en alta estima. Hoy se tiene en alta estima que Él salió del closet. Y para Dios es una abominación. Y los que salen del closet los elevan porque son valientes y son vulnerables. ¡Qué pena! Cuando nosotros tenemos una persona cercana a nosotros y sabemos lo que dice la Biblia sobre este pecado,
Y hay otros pecados, pero particularmente de este hablo muy claro. Y no le decimos nada y le ponemos una mano en el hombro y decimos, no te preocupes porque Dios ama y acepta a todos como están. ¿What? No. Si no te arrepientes igualmente, te perderás. Tenemos que hablar lo que la Biblia dice. Si no, no estamos amando a la gente, los estamos odiando. Los estamos odiando. Dice, conforme, estoy en el versículo 2, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El asunto es bien complejo. El hombre está dominado por el mundo, los pensamientos, y también es más complejo porque hay una fuerza mayor, hay un espíritu mayor, ese Satanás, que está también, miren, como impulsando los pensamientos en el mundo, las cosas que están pasando hoy. Y como la gente está razonando, usted dice, pero esto es una cosa parece diabólica. Una cosa parece diabólica. La gente celebra el pecado. Y Romanos dice, mira, cuidado. Dice, ellos hacen estas cosas y no solamente las hacen, sino que se complacen con lo que las practican. ¡Ay de ellos! Satanás está detrás. ¿Qué más debemos decir con esto? El asunto es tan complejo de que Dios tiene que intervenir. Además de que está muerto sus delitos y pecados, está gobernado por el mundo, está gobernado por Satanás. Y recuerden aquí, los ejemplos que habla la Biblia es cuando una persona está cautiva por alguien fuerte, necesita uno más fuerte que lo libere. La persona no se puede liberar. Las personas están cautivas a voluntad del diablo y están cegadas, como dice 2 Corintios, por el diablo, no pueden ver. Por eso que usted tiene una persona, un familiar, por años, si usted le habla la palabra de Dios, puede ser su hermano, no importa su familiar, y la persona usted le habla por años y no se convierte. ¿Por qué? Porque hasta que Dios hace un trabajo en el corazón, usted lo puede traer a la iglesia en Semana Santa y en diciembre, por 10 años, nunca se convierte. Y el servicio estuvo precioso, y Jonathan actuó precioso, y Ali leyó precioso. No se convierten, es que se necesita más que eso. Ali, Jonathan, usted actúa muy bien, pero se necesita un poquito más de poder. Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ese es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Todos los no creyentes están bajo este espíritu que los gobierna, los pensamientos del mundo y guiados por Satanás. Versículo 3, con eso vamos a terminar. Dice, entre los cuales también todos nosotros, aquí Pablo se incluye, todos nosotros vivimos en otro tiempo. Para que usted no se dé mucha palmadita en el pecho. Yo soy cristiano de 20 años y yo. No. Aquí Pablo nos recuerda, usted estaba en eso mismo. Nosotros vivimos en otro tiempo en esto. ¿En qué? En los deseos de nuestra carne, son los deseos prohibidos de la naturaleza pecaminosa, no es la carne del cuerpo, porque esta carne que se va a tragar la tierra, no es eso que está hablando. Son los deseos prohibidos de la carne, las pasiones, deseos sexuales ilícitos, pero incluye más de eso, incluye envidias, odios, rencillas, todo eso, la naturaleza pecaminosa, andamos así nosotros también. Dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, aún nuestros pensamientos, nuestras inclinaciones, eran así como ellos que no son salvos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Igual que los no creyentes, así éramos nosotros. Deberíamos tener compasión de ellos. ¿Y usted sabe qué? Yo estaba ahí. No tener arrogancia. Y usted me dice, ¿y tú me vas a dejar ahí entonces? Estoy tan perverso y tan sucio. Yo me siento tan sucio ya. No lo voy a dejar ahí. Le voy a leer unos cuantos versículos que siguen. Versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, ¿qué hizo? Nos dio vida juntamente con Cristo. No nos dio un chin de ayuda, nos dio vida. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Estoy en el versículo 6. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y tú ves, ahí está. Esta es la parte que yo puse. No, dice, y esto, no de vosotros, pues es don de Dios. Todo, la fe y la gracia y todo, viene de Dios. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Podemos glorificar a Dios y darle gracias por su inmensa salvación que ha hecho a favor de nosotros? Yo pienso que sí. Dios ha sido muy bueno.
Señor, te damos gracias por tu palabra. Y sabemos que nosotros no te estábamos buscando porque éramos enemigos tuyos. Y cuando éramos enemigos tuyos, a su tiempo dice Cristo murió por los impíos. Cuando no te buscábamos, nadie busca a Dios. Pero Dios toma la iniciativa, nos da un nuevo corazón y entonces nos permite y nos deja ver entonces con un nuevo corazón sensible la belleza del Evangelio, la belleza de Cristo. Te damos gracias por eso. Entonces, gracias por los que están aquí, que son salvos, que ellos puedan regocijarse en su salvación, que aunque estaban muertos en sus delitos y pecados, movidos y llevados por el mundo, por la corriente de Satanás, guiados por sus pensamientos, por sus pasiones, por sus deseos, pero Dios, tú, Dios, has hecho un cambio. Y ruego aquí que si hay alguno que no sea salvo, que tú hayas provocado una inquietud profunda en él, para que vea su necesidad y el peligro que corre, que si muere en esa condición, se perdería eternamente en el infierno, en el lago de fuego. Gracias te damos por esta mañana, en nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos. Te ruego unos cuantos minutos